¿no? Es la eutanasia. Algunos dirán, no digo yo, pero algunos dicen que la eutanasia es el derecho a morir. Y algunos dicen que eutanasia es el derecho a matar. Ahora, ¿cuál es realmente correcto? ¿Será el derecho a morir? ¿Será el derecho a matar? ¿O tal vez no será ninguna de las dos? Bueno, vamos a tratar de realmente poder definir lo que significa la palabra eutanasia, ¿no? La palabra eutanasia básicamente proviene del griego y es la suma básicamente de dos palabras, que es eu, que significa bien, y thanatos, que significa muerte. O sea, es una buena muerte, o tratar de morir bien. Entonces, eutanasia, en otras palabras, es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimiento. El concepto está asociado a la muerte sin sufrimiento en el ámbito más eh, extenso sería en el sufrimiento físico, aunque sabemos que ya a esta definición ha ido evolucionando y no solamente se habla de sufrimiento físico. Ahora, un término que tal vez podría ser para otro momento es tratar también de discutir el tema de la distanasia, que es otro tema interesante, tal vez a discutir en otra reunión de GEDOM, porque muchas veces, al menos aquí en Panamá, yo creo que vemos más la distanasia que la eutanasia, dado que la eutanasia es prohibida en Panamá. Pero bueno, eso lo dejamos para otra. Solamente les dejo eso como para que alguna vez quisieran discutir este tema que también es muy interesante, sobre todo ahora con lo del COVID, es un tema que se ha discutido mucho, sobre todo en los ámbitos hospitalarios. Muy bien. Entonces, este concepto de la eutanasia es básicamente, es un concepto reciente, aunque se ha discutido desde hace muchos años, tanto de los griegos, ya ellos discutían básicamente el concepto de poder morir de una manera, al menos como ellos querían morir. Algunos le han dicho no solamente la muerte buena, sino la muerte digna. Escuchen esa palabra, muerte digna. O sea, que las personas que deciden cómo morir y cuándo morir es algo que otorga dignidad a la persona que está muriendo. Esa libertad con la cual ellos pueden elegir el momento y la forma de morir. Obviamente, la contraparte sería que aquella persona que no tiene la libertad para decidir cuándo y cómo morir es una persona indigna. Si, ¿verdad? Si podemos aplicar la definición en su contraparte. Si está diciendo que la eutanasia es una muerte digna, y muchas veces lo vamos a encontrar en diferentes literaturas de que habla de que no solamente es la muerte buena, sino la muerte digna. Entonces hay que ponerse a pensar un poco y razonar un poco sobre estos términos. Ahora, muchas veces esto se discute mucho en los ámbitos médicos, en las facultades de medicina, en los hospitales, pero ¿qué es lo que nosotros como médicos, o al menos ustedes que están en la facultad, no solamente los médicos, sino todo el personal de salud, cuál es la obligación que al menos nosotros hemos tenido por cientos de años, milenios, nosotros como médicos, desde que existe la profesión de médicos, cuál es cuál es nuestro rol y cómo ha sido el rol históricamente de los médicos y el personal de salud con respecto a una persona que está muriendo. Porque es importante traer aquí a la discusión qué es lo que se ha hablado en los últimos 3000 años con respecto al término eutanasia, porque sí se ha discutido. Bueno, ¿cuál es el principio básico de la práctica médica? Históricamente, ¿eh? Históricamente. El principio básico de la práctica médica es, Hipócrates lo dijo, ¿no? Primum non cere, que significa, primero, no hacer daño.
Entonces, ese es un concepto básico para los médicos. O sea, y esa cláusula, Hipócrates lo extiende un poco más, y mire lo que dice aquí en su tratado. Dice, cuando habla, no, espérate, ¿dónde está esto? No, se me fue. Lo tengo aquí aparte, espera. Ahora quiero leerlo exactamente lo que dijeron, lo que dijo él para no decir algo que no es correcto. Textualmente, lo que sigue de ese principio de primum non cere es que el médico nunca debe hacer un acto que traiga la muerte, la incapacidad o la injuria de algún paciente, pero siempre debe traer o hacer lo que sea necesario para promover la vida en el paciente. No solamente promover la vida, sino protegerla y buscar los medios suficientes para poder restaurarla y continuar la vida. Y no en sí, el médico, ser un agente de la muerte, pero ser mejor un agente de vida o un agente de salud. Eso es básicamente lo que nos enseñan al punto de vista histórico de una de las características esenciales del médico. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque no está recientemente, con todo lo que ha ocurrido en el mundo, con toda la revolución cultural, social, moral, que ha ocurrido en los últimos probablemente 20 a 25 años, algunas áreas más rápida que otras, ha ocurrido realmente una revolución que ha llevado a poner en duda estos términos, o al menos tratar de sacarlos fuera de contexto. El hecho de que los médicos seamos, en cierta manera, los peores enemigos de la muerte, y tratemos en alguna, al menos desde el punto de vista físico, tratamos de prevenir la muerte lo más posible, tratamos de ser aquel agente que detiene, enlentece el proceso de muerte de una persona, no tendemos a acelerarlo. Definitivamente ahí hay que tener mucho cuidado con el término de distanasia, porque a veces podemos pasarnos de la línea, pero tratando en la mayoría de las veces, nosotros como médicos somos agentes de salud, agentes de vida, promovemos, estimulamos y protegemos la vida humana en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte. En cualquier etapa el médico está involucrado. ¿Sí? Ninguna persona, o sea, ningún médico tiene el deseo de destruir la vida en ninguna de sus etapas. Es el empeño que pone en el estudio de cada una de las etapas del desarrollo de la vida humana, que todo lo que ustedes estudian en la facultad es con el propósito de poder proteger, promover y estimular la vida humana. Entonces, cuando entramos al concepto de la eutanasia, de por sí choca con esta realidad. Y ni siquiera hemos hablado de algún concepto religioso. Solamente estamos hablando de los principios básicos de la práctica clínica, de la práctica médica, de la profesión y el propósito por la cual nosotros, como médicos, existimos. Por ejemplo, si usted le dicen ahora que los policías, ¿cuál es el propósito de un policía? El propósito de un policía es proteger, el primer propósito de la policía es proteger la propiedad privada. Segundo es mantener el orden. Y tercero es ¿cómo se llama? Como sostener la justicia y servir a la población. Si ahora un soldado, pero si ahora un policía de repente dice que ellos tienen que permitir no ir a la calle y no trabajar de 8 a 10 de la noche, porque ellos tienen que permitir que haya delincuencia, ellos tienen que permitir que aquellas personas que quieran delinquir puedan hacerlo. Entonces la policía ha decidido que entre 8 a 10 de la noche ellos no van a hacer ningún tipo de patrullaje, ningún tipo de ¿cómo se llama esto? De parar a la gente, ni tampoco van a arrestar a nadie, simplemente van a dejarlo así porque es
Hay que darle derecho a las personas a tener la libertad de poder delinquir. Entonces, imagínate si realmente viviéramos en una sociedad así, donde personas que han puesto su profesión, han dado el juramento, han dado la promesa de proteger a las personas como policías, de repente paran de hacerlo simplemente porque alguien reclama el derecho de poder delinquir. Es algo que para nosotros pensamos que es una locura. Pero así como médicos también nos está pasando. Y no solamente en el último extremo de la vida, sino en el primer extremo de la vida, en el momento de la concepción y el desarrollo y el embarazo, donde a los médicos se les está, en algunas partes del mundo, prácticamente obligando a ejecutar ciertos procedimientos quirúrgicos para acabar con la vida humana en sus etapas más recientes. Pero ¿cuál es el problema de la eutanasia? No solamente que va en contra de toda la tradición histórica de miles de años de la profesión médica, sino que también el problema que resalta con la eutanasia es básicamente dos problemas. O yo lo resumí en una frase, porque mientras iba escribiendo iba resumiendo. Y la frase del problema de la eutanasia, que solamente es una pequeña esquina de toda la revolución moral que ha ocurrido en el mundo en los últimos 30 años, nosotros hemos sido criaturas que hemos nacido en esta revolución, o sea que ya estamos pseudo acostumbrados a que esto es así. Pero la revolución moral que ha trastornado al mundo, sobre todo en los últimos años, es básicamente este principio. Es básicamente este dicho. Escuchen lo que yo entiendo, que es lo que está ocurriendo en el mundo. Puede ser que esté equivocado, pero es lo que yo veo. Es qué tan libre puedo ser haciendo lo que me da la gana. ¿Qué tan libre puedo ser haciendo lo que me da la gana? O hacer lo que me da la gana. ¿Qué tan libre yo puedo ser y hacer lo que me da la gana? Ese básicamente es el propósito de la revolución moral y cultural que hemos visto en los últimos 3 décadas en nuestro planeta. Y eso ha ido invadiendo todas las esferas de la sociedad. Y dentro de la esfera de la salud, básicamente ha golpeado los dos extremos de la vida, con dos conceptos. Uno es el aborto y el otro es la eutanasia. Para yo poder hacer lo que quiera, yo tengo que tener dos cosas. Uno, no puede existir un estándar absoluto de nada. Y dos, debo tener totalmente la libertad de poder hacer lo que yo quiera. O sea, tengo que estar libre realmente. Y en todas estas esferas revolucionarias vamos a ver que estos dos principios se cumplen. Uno, ¿cómo no existe un estándar absoluto? Porque ya no existe una moralidad absoluta. Ahora lo que existe es una moralidad relativa. Para lo que yo me acuerdo cuando era chico yo me acuerdo que cuando yo era chico, o sea, niño, yo escuchaba a la gente decir, bueno, pero lo que para a ti aquí en Panamá está bien, allá en Siria está mal. Así que, ¿cómo tú no le puedes exigir a un sirio o a un chino que haga lo que tú piensas que está bien? Porque eso es lo que está bien según los panameños. Y yo me quedaba de chiquito y yo pensaba, wow, eso tiene toda la razón del mundo. Y yo pensaba, yo no le puedo exigir a alguien qué está bien, qué está mal. Pero ahora que soy grande, me doy cuenta que es una falacia, que es una mentira. Porque nadie realmente cree que eso es verdad. Nadie realmente cree que ese concepto es real. Nadie cree en la verdad absoluta hasta que le roban la cartera. ¿Sí o no? Si aquí todo el mundo le roba la cartera, aquí nadie va a decir, ay, no, pues eso no es malo, eso no tiene nada de malo. Aquí todo el mundo va a gritar y va a decir, quiero justicia, quiero mi cartera. Si a usted le ponen una pistola en la cabeza y le roban el celular, usted no le va a decir, no, para mí eso es malo, pero para él no. Así que
tranquilo, eso no pasa. Cada uno decide lo que está bien y lo que está mal. Mentira. Solamente es en el ámbito de la revolución moral. Y entonces allí, en ese ámbito, es donde hemos dicho, no existe una verdad absoluta. No existe un estándar moral que nos diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque si yo acepto que sí existe un estándar moral trascendental, absoluto, de que existe una autoridad que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, tengo que por lógica entender de que existe un Dios. Y ese Dios es soberano. Y ese Dios es un Dios que no solamente demanda justicia, sino que hay repercusión, hay consecuencias por no seguir su justicia. Entonces, para yo poder eliminar eso, ¿qué es lo que digo? Que no existe Dios, que el mundo es secular, que no tienes que tener un Dios para poder saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, a medida que yo voy quitando ese estándar moral absoluto, entonces yo comienzo a decir, algo está bien según mis ojos y tú no me puedes decir a mí que no. Pues ¿quién eres tú para decirme a mí lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién te ha dado a ti esa autoridad? Y la otra parte es qué tan libre yo quiero ser, qué tan libre yo puedo ser. Es el reto del ser humano en qué tan libre yo puedo ser para que hacer lo que me da la gana. Y eso es lo que hemos visto que la gente ha probado una y otra vez, donde la gente realmente cree que tiene la libertad de hacer lo que le da la gana. Y esto es realmente otra falacia. Usted no tiene la libertad para hacer lo que usted le da la gana. Usted bien sabe que eso es imposible. Si todos hiciéramos lo que nos diera la gana, existiría la anarquía total y no existiría ni siquiera la sociedad. Solamente en menos de una semana nos autodestruiríamos todos. No podemos hacer lo que nos da la gana. Usted no puede quitarse la ropa y salir corriendo por la calle. No puede. Lo van a meter preso. Usted no puede ir por ahí y asesinar a alguien. No puede hacer lo que le da la, aunque usted quiera hacerlo. No puede. Pero ¿por qué cuando se trata de problemas morales, cuando se trata de problemas sexuales, sobre todo cuando afecta la ética del ser humano, ahí nosotros sí queremos hacer lo que nos da la gana? No queremos que nadie nos presione. Entonces queremos ver qué tan libres somos. No te metas con mi cuerpo, ¿no? Ese es mi cuerpo, yo decido lo que yo quiera con mi cuerpo, esta es mi vida, yo decido lo que yo quiero con mi vida. Pero es tan falso, porque nadie realmente decide lo que le pasa en la vida. Usted puede predecir cosas, pero nadie nunca al final decide. Y a medida que usted va avanzando en la edad, usted se da cuenta que realmente usted hace planes, usted piensa qué es lo que va a ser la vida, pero al final muchas veces caemos en lugares donde no pensábamos que íbamos a caer. Entonces, ¿realmente tenemos el control de nuestras vidas? No. Es más, ¿alguno de ustedes que está aquí eligió dónde nacer, en qué familia nacer, ser hombre o mujer? ¿Alguno de ustedes decidió eso? ¿Alguno de ustedes decide si respirar o no? Y tiene la libertad de decir, ¿sabes qué? Hoy yo no voy a respirar. Hoy yo no voy a tomar agua. ¿Sabes qué? Hoy yo no voy a ser sujeto yo no voy a ser sujeto de la presión atmosférica y tampoco voy a ser sujeto de las leyes de la gravedad, porque yo soy libre. Nadie es libre, nadie es realmente libre. El único que es totalmente libre de cualquier tipo de presión es Dios. Por eso que es el concepto de ser santo, que está separado de nosotros. Y Él sí tiene la libertad, pero como Él es Dios, santo, justo y perfecto, Él puede ser el correcto estándar moral de cómo son las cosas. Pero nosotros, que somos prácticamente un pedazo de arena en un desierto, queremos muchas veces tomar la decisión de que somos libres, nosotros decidimos por nuestras propias vidas. Y es falso. Ahora, usted sí es sujeto a la responsabilidad de sus decisiones. Pero lo que quiero decir es que usted no es libre de cualquier tipo de influencia para tomar una decisión. Entonces, cuando vamos al concepto de la eutanasia, y el punto que quiero llegar aquí con la eutanasia, porque esto es el corazón del problema. El problema no es que si está bien, que si está mal, pero ¿cuál es el corazón del problema de la eutanasia? El corazón del problema de la eutanasia es que hay un montón de gente que no está feliz con la forma en que alguien le ha dicho que va a morir, que no están de acuerdo con lo que le dice un médico con respecto a su expectativa de vida. Y se han rehusado en tener que aceptar esa realidad. Se han rehusado el hecho de tener que sufrir. Entonces ellos dicen,
Yo no tengo por qué sufrir porque primero que nada, ¿quién existe allá arriba para que yo tenga que sufrir? ¿Cuál es, ¿Cuál es el propósito de sufrir? Si no existe, no existe mañana, no existe el reino de los cielos, no existe Dios, entonces ¿para qué voy a sufrir? Bueno, la vida es ahora, así que más vale que saque provecho. Come, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces el concepto es no sufrir, no quiero sufrir, no me da la gana de sufrir. Yo quiero morir una vida, yo quiero morir de la forma que a mí me da la gana. Es el rechazo total al sufrimiento. El concepto de que el sufrimiento es totalmente banal y vago, no hay razón por sufrir. Y es verdad. Si usted piensa que Dios no existe, entonces ¿para qué va a sufrir? O sea, ¿cuál es el propósito de que tú sufras si Dios no existe? ¿Cuál es el propósito que tú sufras si la vida de ahora es todo lo que hay? No, no hay ningún propósito para sufrir. Es más, no hay ningún propósito para estar feliz tampoco. Si todos somos al final un accidente de la forma en que se compuso el universo, entonces, ¿qué significa ser feliz? ¿Qué significa ser triste? ¿Qué significa estar sufriendo? ¿Yo para qué? Si yo no soy nada y tampoco voy para ningún lado, entonces ¿para qué voy a sufrir? Mejor termino esto y me voy. No sé para dónde, o sea, por lo menos no estoy sufriendo. Esa es ahora, vamos a ser sinceros, nadie realmente piensa así. Y nadie tampoco diría que piensan así. Pero si tú llevas su línea lógica, vas a tener que concluir que es así. Entonces, cuando vamos a la eutanasia, nos encontramos con personas que piensan, que rehúsan el hecho de que existe un Dios, entonces ellos tienen la autoridad ahora para decidir cuándo su vida se termina, y no solamente eso, sino que desafían el hecho de su libertad y decir qué tan libre yo soy para decir cómo yo puedo morir. En el 2002, tanto en Holanda como en Luxemburgo, se aprobó la eutanasia por primera vez. Pero miren qué interesante, en ese año se aprobó la eutanasia donde se aprobaba el hecho de que si una persona se encontraba en una etapa final en la etapa final diagnosticado, en la etapa final de una enfermedad, sin tratamiento, con mucho dolor, que se determina por diferentes escalas, esa persona era un candidato a la eutanasia. Así se propuso. ¿Pero ustedes qué creen que pasó con eso? ¿Qué ustedes creen que pasa en una sociedad donde no hay un estándar moral absoluto y todo el mundo puede hacer lo que le da la gana? Al menos del punto de vista teórico. Esa definición de eutanasia no se mantuvo muchos años. ¿Por qué? Porque una persona que sufre de depresión, una persona que no se toma los medicamentos de la depresión y está con una depresión mayor, una fase depresiva, maníaca, de estas de bipolares, y pide la eutanasia, y tú le dices, no te voy a dar la eutanasia porque la eutanasia solamente es para los pacientes que están en fases terminales de una enfermedad donde no hay tratamiento y están en mucho dolor. ¿Qué tú crees que es lo que va a decir esa persona? Va a decir, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Quién dijo que tiene que ser así? ¿Cuál es tu estándar para decidir que ahí nada más se decide la eutanasia? ¿Ves ves cómo ellos mismos son víctimas de su propio pensamiento? Ahora ellos quedaron, los que inventaron la eutanasia, quedaron enredados en su propio concepto y ahora tienen que aprobarle la eutanasia para las personas con depresión. ¿Por qué? Porque si no están, ¿qué? Discriminando. ¿Y quiénes son ellos para discriminar? Y por favor, nadie discrimina a nadie. Eso es el pecado más grande del 2021, la discriminación. Decirte a ti lo que no puedes hacer. ¿Quién eres tú? Claro, porque no existe una autoridad moral que pueda decidir por todos nosotros, sino que cada uno decide por sí mismo. Entonces, ¿quién eres tú para decirme que yo no puedo morir por eutanasia? Razón por la cual, hace un par de años atrás, se aprobó la eutanasia para pacientes con depresión. ¿Y por qué terminamos ahí? Porque si una persona viene y le dice a usted, mire, vamos a poner el ejemplo. Mi papá tiene Alzheimer hace 10 años. Está encamado y está lleno de úlceras y me cuesta aproximadamente $8,000 al mes para poder mantener a mi papá vivo. Porque está conectado a un ventilador, porque tiene esto, porque la enfermera, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Estoy quebrado, no tengo dinero. Y mis deudas son altísimas.
Mi papá ya no puede pensar por sí mismo y tampoco puede decir, pues yo soy su hijo y yo soy su responsable legalmente. Yo quiero aprobar la eutanasia para mi papá. No, usted no puede hacer eso. ¿Por qué no? No, porque la definición dice que solamente se puede y por qué yo no. ¿Y quién eres tú para decirme a mí que yo no puedo hacer eso por mi papá? ¿Ves cómo, ves cómo juega la revolución moral? Entonces tienen que aprobar la eutanasia no voluntaria. Porque hay un montón de gente que nos cuesta plata y no queremos pagarlo, yo no quiero ser pobre. Es más, ya estoy harto de ver ese viejo ahí todos los días. Entonces, quiero matarlo. Y no quiero ir a la cárcel tampoco. Así que, por favor, extiende la ley para que yo lo pueda matar sin que me vaya a la cárcel. Y ya se está haciendo. ¿Y por qué detenernos ahí? ¿Por qué no decir, hey, hay un pocotón, bueno, mejor dicho, hay un grupo de gente en esta sociedad que nos está robando la plata? Toda esa gente que está en el hospital conectado a ventiladores, con muerte cerebral, ¿por qué los tenemos que mantener vivos? Ah, no, 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 es que no se puede aprobar la eutanasia en ellos, ¿por qué? ¿Pero por qué no? ¿Por qué tú quieres restringirles a ellos el derecho de la eutanasia? No, o sea, que tú estás siendo racista, tú estás siendo, ¿cómo? No, pero yo no, no, señor, tienes que aprobar la eutanasia. ¿Y ¿Y por qué frenarnos ahí? ¿Por qué no extender un poquito más la definición de eutanasia? Decir, ¿sabes que hay un montón de gente en la sociedad que no sirve para nada? Se llaman pobres. ¿Por qué no los eliminamos? ¿Por qué no? Lo único que hacen es molestar. Imagínate un mundo sin pobres. Me parece pretty. Así que, ¿por qué no apruebas la eutanasia y simplemente eliminamos a esta gente y listo? Al final es democracia, ¿no? La mayoría es lo que decía la mayoría, ¿no? Ese es el concepto de la democracia. Ven lo peligroso que es no tener un estándar moral. Ven lo peligroso que es decir yo tengo libertad. ¿Libertad para qué? Para hacer lo que te da la gana. Yo tengo libre albedrío. A mí nadie me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Bueno, eso no es verdad. Si usted se tira de un edificio porque usted cree que tiene la libertad de poder ser un pájaro, las consecuencias van a ser bien rápidas. Y ese es el problema de la revolución moral, que las consecuencias son tan lejos que la gente piensa que si hacen lo que le da la gana no va a haber consecuencias. Esa es la mentira. Si usted piensa que no existen las luces de los semáforos, que no existe la luz verde, no existe yo simplemente voy a hacer lo que yo quiera porque yo soy libre y yo voy a manejar como a mí me da la gana, voy a manejar en contravía porque yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Las consecuencias van a ser catastróficas y rápidas. Pero cuando hablamos de conceptos como estos, las consecuencias se ven tan lejos que la gente piensa que puede seguir haciendo lo que da la gana sin ningún tipo de freno. Hasta que, ¡pum!, pasa, hasta que, hasta que viene alguien que se llama Hitler y comienza a hacer un genocidio. O sea, todos nos agarramos la cabeza y decimos, ¿cómo esto pasó? Porque hace 100 años atrás hubo un tipo que se llamaba Darwin, que inventó una ley que se llama, bueno, no fue él, pero, ni tampoco era una ley, pero era el concepto de que de ahí evolucionó la idea de que el más fuerte sobrevive. Y la raza más fuerte es la que tiene que sobrevivir porque ese es el concepto de la naturaleza. Así que yo no veo nada malo que la raza superior destruya las razas inferiores. Es más, estamos mejorando el planeta. Así que, ¿qué te pasa si te unes conmigo y destruimos a estos judíos ya? Normal. Entonces, ese es el peligro de no tener alguien por encima de nosotros que nos diga qué es lo que está bien y está mal. Y por último, quiero decir que no solamente no solamente esto se ve en la eutanasia, esto se ve en todas las diferentes esferas de la revolución social. Vamos a poner una, igualdad de género. La igualdad de género tal vez una de las que más rápido está causando grandes consecuencias en la sociedad.
donde ahora todo el mundo puede decir que yo soy. Yo nací como a lo que tú supuestamente ves como un hombre, pero realmente yo no soy un hombre, yo soy una mujer. Y yo no soy una mujer, yo soy un hombre, y así sucesivamente, que son los transgéneros. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El problema es que tú no le puedes discriminar a una mujer que tú no puedes discriminar a un hombre que piensa que es mujer, y tú no le puedes decir a ella que no es una mujer. Entonces, cuando ese hombre, que ahora es una mujer, quiere ir a la universidad, tienes que permitirle meterse a los baños y a las regaderas de las mujeres, porque es una mujer. Y tienes que permitirle poder jugar los deportes de mujeres, porque él no es un hombre, él es una mujer y tiene que jugar con mujeres. Y ahora vemos que todos los primeros puestos de todos los deportes de las mujeres están siendo, al menos no todos todavía, pero están siendo amenazados los primeros puestos. ¿Por quién? Por los transgéneros. Hombres que ahora son mujeres y ahora están compitiendo con mujeres en ciertos deportes. Y las feministas se están quejando de que esto no puede ser posible, pero ¿quién le dio a ellas la autoridad de poder decidir por todo el mundo? Si no existe una verdad absoluta. Y ellas mismas son las que comenzaron toda esta revolución en los años 60. Y ahora ellas se convirtieron en las víctimas de su propia revolución. ¿Por qué? Porque alteraron el orden. Y no solamente eso, sino que se ha habido se ha corrido a través de todas las esferas de la sociedad. Se ven cuáles son las cosas. ¿Quién eres tú para decirle a la persona que no puede jugar fútbol? No, pero no ves que es un hombre. No es un hombre, es una mujer. Y si no la aceptas, eres un racista, un transgenerofóbico, no sé, y probablemente tienes que ir preso. Y no solamente paremos ahí, chicos. Esto podemos ir una y otra vez. O sea, si tú no tienes un estándar moral, eso se va a poder mover a través de toda la sociedad. Cuando dijeron que se iba a aprobar el aborto, se iba a aprobar supuestamente en un momento indicado y no iban a pasar de ahí. ¿Pero por qué? ¿Cuánto tiempo duró eso? Un par de años. Después tuvieron que aprobar el aborto ya prácticamente hasta el momento en que el niño nace. Es más, si el niño nace y sale del canal vaginal, canal de parto, y todavía no ha salido todo su cuerpo, todavía puedes cometer el aborto. O sea, no hay un estándar. Y no solamente eso, ¿cuándo va a comenzar a matar a los niños? Si no lo quieren, ¿por qué no lo pueden matar? Ah, no, porque ya son seres humanos. Pero ¿cuál es la diferencia de ese niño con un niño que está dentro de la barriga? No, que depende de su madre. O sea, que el niño tiene un año o 3 meses de nacido no depende de su madre. O sea, cuidado, porque esto cada vez va a ser peor. Y todavía todo se radica en el mismo punto. No hay un estándar objetivo. Sí existe, pero no queremos aceptarlo. No hay un estándar objetivo de lo que está bien y con lo que está mal. Y estamos viendo las grandes consecuencias. Y esto no es nada, espérate unos 10 años, a ver cómo va a estar esto. Y miren una cosa, con la eutanasia es exactamente lo mismo. La persona no puede aceptar eso. Y al final el problema radica en que no quiero a Dios en mi vida. Si yo puedo lograr eliminar el concepto de moralidad absoluta, de un juez que determina lo que está bien y lo que está mal, yo soy totalmente libre. Pero el momento en que yo elijo y decido, no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de cualquier persona con uso de razón, que yo decido de que sí existe una verdad absoluta, una ética absoluta que determina lo que está bien y lo que está mal, ¿qué tú crees que va a pasar? Yo me tengo que, ¿qué? Díganlo todos conmigo, esa palabra que a nadie le gusta decir, someterse. Hay que someterse. Y eso es lo que nadie quiere hacer. ¿Por qué? Porque si yo me someto, tengo que, ¿qué? Tengo que
abandonar mi libertad. Y no nos queremos someter a un Dios. Y sobre todo, cuando un Dios que nos dice que estás pecando y que tu pecado no me gusta, tienes que arrepentirte y tienes que dejarlo. No queremos escuchar eso. Queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. Y como tenemos esa vocecita de nuestra conciencia que nos dice que está mal, ¿cómo la callamos? Diciendo una y otra vez, no existe, no existe. Y el salmista dice, el necio dice en su corazón, Dios no existe. No existe una verdad absoluta, no existe un juez moral. Yo puedo hacer lo que me da la gana. Yo puedo decidir cuándo morir. Yo puedo decidir cómo morir. Y tú tienes que darme la muerte, porque yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Y si no lo haces, eres un racista, eres un eres un no sé qué, algo fóbico, y necesitas pagar las penas por eso. No existe un Dios, yo puedo hacer lo que me da la gana, y si yo quedo embarazada, yo determino entonces si quiero o no quiero tener ese hijo, no Dios. No importa cómo yo haya nacido, yo soy el que determino qué género quiero ser. Y tú no puedes decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Yo soy totalmente libre. Y si me quiero casar con un perro, ¿quién eres tú para decirme que yo no puedo casarme con un perro y tener relaciones sexuales con un perro? Es más, ¿quién eres tú para decirme a mí que yo no puedo tener relaciones sexuales con un niño? ¿Y qué pasa si el niño sí quiere? ¿Quién eres tú para decirme que no se puede? No, eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? No porque la ley dice que está mal. Bueno, la ley también decía que estaba mal el matrimonio homosexual y ya lo cambiaron, así que cambia la ley, pues. Y que sí se puede tener relaciones sexuales con niños y adultos. ¿Por qué detenernos ahí? Ven lo que está pasando en el mundo. La eutanasia solamente es la punta del iceberg. Y lo peor es que para poder defender la libertad de otros, nos van a obligar a nosotros a hacer cosas que no queremos. Bíblicamente no hablé nada de Biblia, pero todo esto está en la Biblia. Todos estos conceptos que hemos hablado. Solo que nos demoraríamos demasiado. ¿Ustedes se acuerdan o sea, realmente Dios nos enseña una cosa, de que la vida está hecha con propósito, que Dios es el soberano que creó la vida, que es el soberano que nos dio vida, y nos dio la vida como Él quiere darnos la vida. Y también ha determinado el día, la hora y la forma en que vas a morir. Y eso nos aterra, porque sentimos demasiado control. Ahí nos está controlando demasiado. Pero a la misma vez entendemos una cosa, que Dios busca controlarnos, no para que nosotros seamos sus marionetas, sino para que nosotros podamos realmente entender qué tanto Él nos ama. Que realmente bajo sus preceptos, bajo sus indicaciones, realmente somos libres. Es el concepto de que Dios nos llama al perdón. Y no solamente nos llama al perdón, sino que ha otorgado un sacrificio para el perdón. Por nuestro obstinado corazón, que continuamente está rebelado contra Dios, a pesar de eso, Dios ha puesto a su propio Hijo en la cruz por nosotros para limpiarnos de todos esos errores, limpiarnos de todos esos pecados, de toda esa condenación y poder regresar a una relación con Él. El primer pecado que hizo el hombre, Adán y Eva, el primer pecado, ¿cuál fue? No existe un Dios absoluto y yo tengo la libertad de hacer lo que me da la gana. ¿No fue eso lo que hizo Adán y Eva? Dios le dijo, de ese árbol no puedes comer. Esa es la verdad absoluta, esa es la ética moral. Si comes el árbol está mal, si no comes el árbol está bien. ¿Qué dijo Eva? ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que yo puedo o no puedo hacer? Si yo quiero comer el árbol, yo como el árbol. Fue y comió. ¿Y qué pasó? Se dio cuenta que la vida no es como ella piensa. Se dio cuenta que hay consecuencias. Y si con Dios no se juega. Y mira lo que tenemos ahora. Mira el problema que estamos metidos por culpa de Eva. ¿Ya? El primer pecado del hombre, exactamente el mismo pecado que sigue en el corazón de los hombres. Dios
no es el juez absoluto y no tiene por qué decirme cómo vivir. Razón por la cual yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Ese es el gran pecado del hombre. Y se aplica en todos los problemas que existen en la sociedad, así como en la eutanasia. Ahí lo dejo con eso, chicos. Muchas gracias por su tiempo y preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor, por la exposición que nos ha dado en esta noche. Eh, Quería recordarles que pueden escribir sus preguntas al chat general o me la escriben a mí al privado si les da pena escribirla para que todos la vean. O si se sienten cómodos pueden hablar, abrir su cámara, su audio y pueden hacérsela directamente al doctor. Aquí tenemos una de Rogelio. Doctor, se la voy a leer. Dice así, doctor, he rotado en la sala de geriatría donde he visto pacientes en muy mal estado físico. Algunos requieren oxígenos, otros totalmente sarcopénicos y no tienen fuerza para moverse, soportando dolor. ¿Cuál debería ser nuestra actitud como estudiantes de medicina ante un paciente en estas condiciones, tomando en cuenta que como estudiantes no tenemos la influencia de un funcionario? ¿Solo consolar o podemos hacer algo más? Muy buena pregunta. Esa es la pregunta que hemos tenido siempre con estos temas y es lo más importante, ¿no? ¿Qué yo puedo hacer realmente para no seguir esta línea? Pues, ¿qué puedo hacer yo realmente para hacer lo contrario, lo que es correcto? Bueno, yo pienso que lo que es correcto es lo que se ha hecho durante toda la historia de la humanidad, tanto adentro de los hospitales como afuera de los hospitales. Es el hecho de acompañar al enfermo en su desgracia. O sea, lo que esas personas necesitan es alguien que esté al lado de ellos. Muchas veces es un familiar, muchas veces puede ser un médico. Es poder honrar su vida, es poder estimarlo realmente como un ser humano, es poder decir, tú sabes qué, yo te honro, yo te respeto porque tú te has hecho la imagen de Dios y para mí tú vales tanto. Yo sé que no te puedo curar, yo sé que no puedo sanar tus problemas, pero voy a hacer lo posible para honrar tu vida. Si te puedo calmar el dolor, lo voy a hacer. Si puedo darte de comer, lo voy a hacer. Bueno, mira, escucha, estoy diciendo, si puedo calmar el dolor, lo voy a hacer. Si puedo darte de comer, lo voy a hacer. Si puedo calmar el frío que tienes, lo voy a hacer. Si voy a poder tener una conversación contigo y calmar tu soledad, lo voy a hacer. Si, si necesito limpiar tus heridas, lo voy a hacer. Es eso. ¿Por qué? Porque tú te mereces eso. ¿Por qué? Porque eres un ser humano. ¿Por qué? Porque estás hecho a la imagen de Dios. Y eso vale mucho. Para mí vale mucho. Entonces, es eso. No es simplemente, que se muera, que no, o sea, no, eso no es así. Yo sé que ustedes lo han visto en el hospital cuando simplemente esa es bola negra, no, ni lo mires, no sé qué, y el paciente está ahí muriéndose que parece como un vegetal. No, no. Es estimar a esa persona hasta el último momento. Mira, yo pienso que no hay nada peor para un médico que una persona se muera y saber que él pudo haber hecho algo por ese paciente. Y no solamente estoy hablando de salvar la vida, estoy hablando de cuando tú si podemos hablar como panameño, lo negriaste. O sea, lo tuviste en poco. Eso es un dolor que te va a perseguir toda la vida como médico. Siguiente pregunta, pues. Okay. Dice, ¿qué podemos hacer como estudiantes en caso de saber el estado general de un paciente con un mal pronóstico en cuanto a informar a sus familiares y al paciente? Bueno, definitivamente no es la responsabilidad de un estudiante de medicina comunicarle ni a los familiares ni a nadie la condición del paciente, porque entonces asumiría la responsabilidad. Eso tiene que ser manejado desde el punto de vista del médico tratante. Tú le puedes decir, bueno, la condición es delicada, la condición, estamos evaluando que la condición no es buena, pero no puedo darle detalles sobre eso. O sea, no se meta en zapatos de otras personas. Eso no es ni responsabilidad del médico interno, ni tampoco responsabilidad del médico estudiante, ni tampoco del médico residente. Es responsabilidad del médico funcionario discutir estas cosas con los familiares. Sumamente importante.
Y ustedes tienen que estar al lado del funcionario cuando él hable con los familiares, para que ustedes aprendan cómo se hace. Porque no es fácil. Sobre todo cuando los familiares se comienzan a desesperar y gritar, y es difícil. Así que no lo hagan. Ok, dice, ¿de qué manera debo decir que no voy a aprobar, siendo médico, una eutanasia? Como cristiano, siendo médico cristiano. Claro. No, y esto es lo primero que va a pasar con los pobres ginecólogos, ¿no? O sea, cuando tengan que obligarlos a hacer aborto. Obviamente no los... O sea, para que Panamá obligue a hacer algo así, faltan mucho tiempo, digo yo, no sé. Pero eh, lo que todavía existe, lo que es la libertad de conciencia. O sea, que si usted está haciendo, su conciencia está siendo atacada porque usted va a hacer algo que va en contra de su propia ética personal, usted tiene la libertad de poder decir que no está de acuerdo y no va a hacer eso. Todavía eso está protegido por la ley. O sea, todo eso tiene que quedar escrito. Es importante escribir las cosas, no solamente decirlas y que yo soy, yo soy, yo soy. No, te escriba. Escriba en el expediente. Escriba porque el que no escribe no existe desde el punto de vista legal. ¿Ok? Sobre todo en los problemas médicos legales. Entonces, usted tiene toda la libertad de poder vivir bajo sus propias convicciones, ya sean religiosas, familiares, culturales, sociales, cualquier convicción que haya puesto su familia o personalmente usted, tiene toda la libertad para poder defenderla y la ley lo protege. Así que, en última instancia, si ya va algo que va propiamente en contra de la ley, usted tendrá que decidir entonces si eso vale la pena tener que perderlo todo por eso. Esa ya es una decisión que llegará en su momento. La siguiente pregunta dice, en los países donde la eutanasia se legalizó, ¿es obligatorio que un médico la aplique si un paciente, si es un paciente con un estado paliativo se lo pide? Ajá, si un paciente con estado paliativo se lo pide. Si es legal, si se puede. En los países en donde se legalizó, Ajá. No entendí la pregunta. ¿Dónde se legalizó? Ajá. ajá, donde se legalizó la eutanasia, si un paciente que está como en cuidados paliativos le pide que le aplique la eutanasia. Sí se puede, claro. Siempre o sea, según los parámetros de la ley, en ese momento hay que ver cuáles son y tratar de seguirlos. Pero como te digo, esta cosa siempre está cambiando porque si un médico, yo al contrario, si un paciente, por ejemplo, quiere eutanasia, yo le digo que no porque no cumple, entonces él simplemente va a la ley y dice, yo quiero que a mí se me cumpla también. Entonces es una cosa que constantemente está cambiando. Ni siquiera la ley es como clara, como que algo así muy, no se entiende muy bien a quién realmente aplica y quién no aplica. Entonces es algo que constantemente está cambiando por el hecho de que no hay una claridad objetiva de lo que realmente significa la eutanasia. Ok, chicos, si no hay más preguntas, pueden hablar en este momento y si no, pues, eh, ¿ibas a decir algo, Raúl? Sí, iba a preguntar algo al doctor. Ok, ok, Raúl, adelante. hola doctor, buenas noches. Una consulta. Yo estaba viendo un debate donde hablaban que, bueno, que lo que se dio en España, pues, y entonces decían que como una persona, o sea, la diferencia, pues, entre una persona que está sufriendo y toma la decisión de hacer una eutanasia y aquella persona que no está sufriendo, por decirlo así, la enfermedad. Entonces, mi pregunta era que usted opinaba de una persona que toma una decisión estando en sufrimiento para hacer una eutanasia y aquella persona que no está sufriendo y toma la decisión, pues. No sé si se entiende. Sí, creo que sí te entiendo. O sea, una persona que no está sufriendo y con todo y eso decide que le apliquen la eutanasia a ella misma. Sí, o sea, regresamos al mismo punto, ¿no? Solo que es como otro matiz. Realmente si tú has decidido hacer eutanasia y has puesto un límite para la eutanasia y a la misma vez acertas de que no está mal la eutanasia, ¿por qué tienes que parar simplemente en las personas que están sufriendo?
Y primero, y segundo, ¿qué sabes tú qué tanto está sufriendo la otra persona que supuestamente no está sufriendo? Tal vez esa persona quiere morir porque está sufriendo emocionalmente o espiritualmente, no sé, ¿viste? La gente inventa cosas. Entonces, ¿y quién eres tú para decirle que no está sufriendo? Entonces, ahí es donde nunca vas a poder marcar un punto y decir hasta aquí está bien y hasta aquí está mal. Hasta aquí está bien la eutanasia, hasta aquí está mal. Solamente lo vas a poder mantener un tiempito, pero tarde o temprano eso se va a comenzar a correr. Lo mismo que ha pasado con el aborto, lo mismo que ha pasado con el matrimonio gay, lo mismo que ha pasado... Miren, todas estas cosas, la verdad que no es que yo estoy en contra de los gays, o sea, no es que yo estoy, que, ay, Pablo es el súper conservador, no, yo lo que yo lo digo es porque es lo que está pasando, yo solamente estoy describiendo lo que está pasando, yo solamente estoy tratando de que la gente entienda la conclusión lógica que radica de este principio, o sea, la tendencia lógica de los eventos que van a ocurrir a través de estas decisiones. No importa si soy cristiano o no, realmente queremos una sociedad así, realmente estamos de acuerdo de que esta es la mejor manera de hacer sociedad. Al final estamos todos, cristianos o no, estamos metidos en este lío. Y tenemos que vivir juntos. Ahora, mis convicciones como cristiano superan todo. Y yo estoy dispuesto o sea, lo que sea por eso. Sí, estoy de acuerdo que personalmente yo vivo bajo esos principios, pero desde el punto de vista de la sociedad, donde formamos parte múltiples personas de diferentes religiones, de diferentes principios culturales, sociales, eh, extranjeros, nacionales, etcétera, vas a encontrar que hay muchas opiniones diferentes, hay muchas religiones diferentes y muchas cosmovisiones diferentes. Pero vamos a pensar objetivamente. ¿Qué es lo que le conviene más a la sociedad? No para mañana, sino para dentro de 100 años. El hecho de instaurar el concepto de que no existe una verdad absoluta ahora, o decir, ¿sabes qué? Sí existe una verdad absoluta y rige entre el bien y el mal y dice exactamente lo que está bien. A pesar de que todo el mundo esté en contra de eso, sigue siendo correcto. Ok, el hecho de que si es eh, cristianismo, si el otro, el hecho de que seamos teístas, por lo menos conserva un poco más el orden social. Pero si nosotros vivimos de esta manera que queremos, que quieren que nosotros vivamos ahora con la revolución de estos últimos años, o sea, mira dentro de 100 años o sea, esas consecuencias que va a haber lógicamente lo que va a ocurrir. Eso por un lado. Y por otro, lo que tú dices de estas personas que deciden hacer las cosas como ellos quieren, es el concepto de que nosotros como cristianos, al menos, no podemos impartir nuestra forma de pensar. Como que, bueno, Panamá es un país cristiano. Panamá no es un país cristiano. Panamá es un país y punto. El hecho de que hay cristianos dentro del país y tenemos una voz, sí, pero lo que nosotros nos toca como cristianos ahora hay dos aspectos. Uno es la parte espiritual. Yo sí pienso que hay que seguir predicando el evangelio y buscando personas para Cristo y discipularlas, como dice Mateo, ¿no? Cuando el Señor se iba, ¿no? Que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ese concepto de crear iglesia. Y por otro lado es el concepto de, no solamente espiritual, sino desde el punto de vista físico, natural, social, que es poder entender de que la cosmovisión cristiana o la cosmovisión bíblica judaico-cristiana sigue siendo la forma más lógica y correcta en que una sociedad puede florecer. Entonces, tratar de traer eso a la mesa, tratar de traer eso a los debates públicos, tratar de traer eso a los ámbitos que no tienen que ser solamente cristianos. Y decir, tú sabes, tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío, pero mira, si vivimos según tu punto de vista, esta es la consecuencia. Si vivimos según mi punto de vista, esta es lo que va a pasar. Entonces, es tratar de llevar eso a ese punto, ¿no? Pienso que es lo importante. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, adelante. Buenas noches, doctor. Disculpe mi falta de léxico clínico, apenas estoy en el primer trimestre, así que primer semestre. Así que si digo algo así súper sencillo, súper básico, discúlpeme. Quería preguntarle sobre, este, supongamos que una mujer embarazada, ¿ok? A la hora que va a parir, tenga complicaciones y pueda morir durante el parto.
pero adicionalmente, que el bebé vaya a nacer con complicaciones, con muchas complicaciones. Entonces, si se le aprueba el aborto, se salva la mujer, la madre, eso comenzaría el ciclo de que quién eres tú para decirme que no puedo hacerlo, como qué actitud debería tener ante esa situación. Ok, Carlos, estuvo muy bien hecha tu pregunta. No, no tiene nada que ver el hecho de que eres de primer semestre. Sí es importante, pues, y, o sea, yo no quiero como que me vean así como que este man le está dando como duro a todo el mundo. No, o sea, no es el propósito. Yo simplemente quiero que entiendan, o sea, el concepto lógico de las ideas que la gente introduce en la sociedad y que piensan que esto es la manera correcta de hacer las cosas. Yo nada más quiero que vean lo que va a ocurrir. Entonces, eso que tú dices es un escenario que no existe. Perdón, eso es un escenario realmente que no existe. O sea, si existe es una cosa que pasa en 1 cada 10 años. No es una cosa de todos los días. La razón por la cual se aprueba el aborto, o la discusión en el aborto no está en esta parte que tú dices, sino es el aborto en demanda. Ese es ahí donde está la discusión. O sea, lo que tú dices es como plasmar la utopía teológica de un escenario, mejor dicho, plantar el escenario utópico de una controversia ética que puede presentar. Es como que, ¿a quién tomas más? ¿A tu esposa o a tu hijo? Y que bueno, yo los amo igual. No, pero ¿qué pasa si un día tú estás en un precipicio y los tienes a los dos agarrados y nada más puedes elegir a uno? ¿A quién elegirías? ¿Quién elegiría? O sea, es estos momentos éticos utópicos, ¿sí? Muy rara vez, muy rara vez. Yo creo que usted le puede preguntar a cualquier ginecólogo y prácticamente ninguna, o solamente ha escuchado mitos o leyendas urbanas de pacientes que han tenido que tomar esa decisión. Ahora, yo no digo que no existan, sí existen, pero el debate moral no está en esos casos. Y cuando ocurra el caso, si es que ocurre, se tomará la decisión que la tiene que tomar la madre, más convincente de lo que realmente tiene que pasar. ¿Entiendes? Entonces, no sé, o sea, disculpa que no te respondí la pregunta. No estoy tratando de obviar la pregunta, pero es una pregunta incontestable realmente. Y es un escenario que lastimosamente prácticamente nunca ocurre. Y el problema moral no va en el aborto ese, que si la mamá tiene que decidir cuándo va a abortar, no. El problema está en las mujeres que deciden abortar en cualquier momento simplemente porque le da la gana. Ahí está el problema. ¿Por qué? ¿Por qué esas mujeres están tomando esas decisiones? ¿Y quién le ha dado a ellas la potestad de tomar esa decisión? Eso es lo que nosotros vemos como más peligroso. ¿Alguna otra pregunta? Una última. Ajá. Doctor, no sé si escuchó Mañana es libre. No sé si escuchó el término sedación terminal, que dice que hay una línea estrecha entre eso y la eutanasia. No sé si esto será otro concepto, o sea, que se creó para entrar en la eutanasia, no sé, si lo conoce. Sí, o sea, hay dos tipos. Es la eutanasia pasiva, ¿no? Que básicamente, o sea, si tú decides sedar a una persona hasta que se muera, es una eutanasia activa. Porque tú estás haciendo algo para que esa persona se muera. La eutanasia pasiva es cuando tú tienes una persona que ya está sedada, por una persona en unidad de cuidados intensivos, que tiene COVID, ponte, y que está muriendo, está muy mal, con falla multiorgánica y falla respiratoria, falla hemodinámica, o sea, con dosis supraterapéuticas de vasopresores y no responde. Entonces tú decides simplemente continuar en la sedación hasta que se muera. ¿Sí? ¿Cuál de las dos tú me estás diciendo? ¿La primera o la segunda? ¿O ninguna de las dos? Bueno, o sea, es que yo estaba viendo como un documental y entonces era una paciente de cáncer y la mujer, eso fue en Argentina, fue un caso de vida real,
y ella decía que la aplicaran, o sea, como para no sentir dolor, o sea, hasta el final, que la aplicaran, creo que o sea, con el medicamento ahora mismo. O sea, porque ella estaba como en esa parte final de la enfermedad, pero ella no quería sentir dolor, pues. Entonces el doctor le decía o sea, que prácticamente había una línea muy estrecha entre la eutanasia y la sedación terminal, entonces a mí no me queda claro, o sea, cuál es la diferencia, pues. No, Yo no sé si... o sea, una cosa es calmar el dolor de una persona y otra cosa es que esa sedación produzca la muerte, pues. Ok. Porque, o sea, si yo cedo a una persona, para mí sedación no es exactamente calmar el dolor, porque tú puedes calmar el dolor de una persona sedándolo, sí es verdad, pero normalmente lo que está haciendo es que está durmiendo la persona. Una persona que está sedada es una persona que está dormida. Ahora, esa persona no está en coma, ¿sí? Porque coma es una persona que no responde a estímulos. Ahora, el hecho de estar sedado es una persona que está dormida, pero sí responde a estímulos. O sea, si tú le metes un palazo en la espalda, esa persona se va a despertar, ¿ok? Le va a doler. ¿Ok? A una persona en coma, tú le metes un palazo en la espalda, la persona no lo va a sentir porque está out, ¿ya? Entonces, la sedación es muy raro que una persona... O sea, lo que quiero decir con esto es que la sedación nunca se utiliza para calmar el dolor. Lo que nosotros hacemos más que todo la sedación es para calmar la desesperación de la persona en el dolor. Entonces, porque eso produce mucha ansiedad, sobre todo en fases terminales, que lo usamos muchas veces en el COVID. Entonces, si tú tienes un paciente que está sufriendo, que se va a morir, que tú sabes que inminentemente se va a morir y no hay nada que puedas hacer por él, está a horas de morirse, yo no creo que colocar sedación sea una eutanasia, ¿ya? Porque esa persona se va a morir y tú no estás haciendo nada para provocar esa muerte, ¿ya? Por ejemplo, si hay una persona que se está muriendo y tú sabes que se va a morir, ya, o sea, esa persona está mal, no vamos a hablar de fisiología ahorita mismo, pero a veces está mal, pues, está mal, se va a morir. Y tú le quitas el oxígeno, porque tú dices, bueno, ya se va a morir, ¿para qué le damos así dando el oxígeno que se lo damos a otra persona? Eso es eutanasia. Porque tu maniobra hizo que provocara más rápido la muerte de esa persona. Eso es eutanasia. Eso es una eutanasia. Ahora, si una persona que ya se va a morir y yo le pongo sedación, eso no es una eutanasia, porque yo simplemente estoy sedando a la persona y no estoy provocando la muerte en esa persona. Ahora, si esa sedación es suficiente para que a esa persona se le comience a bajar el oxígeno porque no está respirando bien, porque está dormida, entonces sí es eutanasia. Entonces, esa es la parte delicada, que es lo que decía el doctor. Entonces, es suficiente como para que el paciente esté tranquilo, no le duela, pero no tanto como para que eso que hiciste provoque más rápido la muerte. Esa es una línea muy delgada, sí es verdad. Exactamente, eso mismo. Gracias. Mm. ¿Algo más? ¿Alguien? No, bueno, si no hay más preguntas, doctor, de parte de Gedón, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha compartido en esta noche, que sé que ha sido de mucho aprendizaje para todos. Así que sí, recuerden el link de la asistencia y vamos a estar haciendo una pequeña oración para dar por finalizado esta reunión del día de hoy. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por toda tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todos los que han podido, Señor, estar en esta reunión. Gracias por el doctor, porque tú lo has utilizado en esta noche para bendecir nuestras vidas. Señor Jesús, que hayamos podido entender todo lo que Él nos ha compartido en esta noche y que en algún momento, Señor, lo podamos recordar. Gracias, Señor, por los que han podido estar en esta reunión y bendice su vida grandemente. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dice que una foto capture, no sé quién la toma,
Los que desean activar su cámara pueden hacerlo, los que no, tranquilos, no pasa nada. Y de veras, doctor, muchas gracias. Ahí Bueno, en, para mí en siempre, el chat. para mí siempre es un privilegio poder estar con ustedes y nunca, nunca desprecio una invitación de Gedón. Así que cuando quieran, pues siempre a la orden, pues discutir estas cosas. Sepan que el doctor Gracias. le va a dar clase en décimo. Sí. Está bien. Así es. Como son de Gedón, son los primeros que les pregunto. Ya saben. ¿Quién? ¿Tú tomas la foto? La mitad de mi computadora no aguantó el semestre y está dañada. Por favor, alguien que la tome. Sí la tomé, pero no se ve muy bien. Mario, tú puedes. Es que siempre se me olvidan los botones. Es el de Windows y Creo que sí. PNT. Ah, ok. Ahora sí, listo. Ok, todo el mundo sonríe. Bueno, voy a esperar que los que falten, si quieren, si no, no importa. Bueno, creo que nadie más va a encender la cámara, así que posen pues para la cámara, para la foto. Ya listo. Nos vemos, chicos. Chao. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya se fue.